Si los escándalos de corrupción de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, han movido al mundo, imagínense un escándalo de quizás no esa magnitud, porque estamos hablando de mucho dinero, pero en la Unión Europea, estos países que se dicen de primer mundo, estos países que se sienten incluso prácticamente iluminados, que no pueden hacer nada mal, que todas sus reglas y sus ideologías son lo mejor para el mundo. Imagínense que la líder de esta Unión Europea se vea envuelta en escándalos de corrupción. Es algo que obviamente ya muchos sabíamos, pero que no se había confirmado. Ahora estamos viendo cómo los principales fiscales de la Unión Europea se han hecho cargo de una investigación de corrupción que se encuentra en curso contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta mujer que ha hecho y deshecho durante estos 2 años de conflicto contra Ucrania, se ha dedicado a apoyar a Zelensky a pesar de que incluso todos sabemos que tiene sus fallas. También la vimos, por supuesto, en esta guerra entre Israel y la Franja de Gaza, no apoyando a los ciudadanos que están perdiendo la vida. Casi 33,000 ciudadanos han perdido la vida desde que inició este conflicto en el 2023, en octubre. Y en lugar de apoyar a los ciudadanos, en lugar de apoyar a los inocentes, refrenda el compromiso de ayudar a Israel en la lucha contra el terrorismo. Pero ahora vemos cómo Ursula von der Leyen se encuentra en este caso de corrupción, de acuerdo con un portavoz anónimo de la Fiscalía de Lieja, en Bélgica. Esta investigación se relaciona con la compra de casi 2,000 millones de dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 para toda la Unión Europea. Esto se hizo en el punto culminante de la pandemia del COVID-19 y obviamente todos estaban desesperados. La situación en la Unión Europea fue terrible en este tema de la pandemia, pero no solo eso, lo platicábamos en un en vivo precisamente con nuestros amigos de España que nos recordaron este caso, donde también tenemos un video anterior, este caso de España, donde una alcaldesa de Madrid precisamente habría hecho ciertas compras, como lo fueron los cubrebocas, las mascarillas, que fueron incluso obligatorias para muchos lugares para evitar la propagación del virus. Y precisamente el hermano de esta alcaldesa habría recibido una enorme cantidad de recursos económicos, se volvió prácticamente multimillonario después de la pandemia del COVID-19, vendiendo mascarillas, aunado a los escándalos de corrupción de sus padres, pidiendo préstamos y luego diciendo que había fracasado su empresa y que ya no podían pagar, se habían declarado en bancarrota, en quiebra, y casualmente le habían dado a sus 2 hijos, sus casas para que no tuvieran ellos que tener absolutamente nada a su nombre y no poder venderlo o darlo como pago para este préstamo. Pero bueno, a pesar de estos pequeños escándalos de corrupción en cada uno de los países en torno a esta pandemia, que por supuesto muchos aprovecharon la situación lamentablemente, la Fiscalía en Bélgica afirmó que la jefa de la Comisión Europea logró un acuerdo multimillonario con el director general de este gigante farmacéutico Pfizer, Albert Bourla, en privado. Este meganegocio se hizo a través de mensajes de texto antes de que se completaran los ensayos clínicos de la vacuna. Antes de saber si esta vacuna realmente iba a funcionar o no, prácticamente ya estaban haciendo sus negocios sucios. Poner un precio, ponerle prácticamente un valor extra a la vacuna, sobre todo teniendo en consideración que prácticamente ella iba a manejar los recursos que se iban a utilizar para esta pandemia, que también recordemos hay un segundo caso en el cual
el dinero que no se utilizó para atender la pandemia, más específicamente la del COVID-19, el dinero que no se utilizó, pero que todos los países recaudaron precisamente para la compra de vacunas, la compra de los utensilios, como por ejemplo el cubrebocas, prácticamente fue utilizado también para enriquecer entre amigos o enriquecerse ellos mismos. Obviamente, recordemos que durante todo este tiempo de la pandemia, la mayoría de los negocios tuvieron que cerrar, lamentablemente, muchos perdieron sus empleos, había una situación económica muy complicada en la Unión Europea y obviamente también, y de forma lamentable, muchas personas perdieron la vida. Pero los empresarios o las personas como Ursula von der Leyen le encuentran lo bueno incluso hasta las tragedias. Ella se ha negado a revelar el contenido de los mensajes que tuvo con el director de Pfizer para hablar más específicamente de cuánto iban a costar las vacunas, si alteraron el precio para que entre ellos se quedaran una pequeña cantidad, porque dice que casualmente no puede encontrar los mensajes que tenía con este director de la farmacéutica. Se perdieron, ya no existen, pero el acuerdo estuvo. El problema es que la fiscalía ya la está investigando porque este acuerdo sí existió. Los investigadores de la Fiscalía Europea que han estado trabajando en este caso durante los últimos meses creen que Ursula von der Leyen puede ser la culpable de interferencia de funciones públicas, destrucción de mensajes de texto, corrupción y conflicto de intereses, de acuerdo a los documentos legales a los cuales tuvo acceso un medio de comunicación. A pesar de todas las acusaciones y que de la propia Ursula von der Leyen se admitiera que tuvo una comunicación en privado con Bourla durante por lo menos casi un mes antes de firmar el acuerdo, en el cual se pagarían 20,000 millones de euros, que son poco más de 21,500 millones de dólares, todavía no se han presentado cargos formales contra la jefa de la Comisión Europea. Y nos podemos quedar aquí sentados viendo este video y no va a ocurrir. No importa cuando veas este video, no van a presentar cargos formales contra esta mujer. Todos sabemos que tiene ella prácticamente el poder sobre muchas personas, sobre muchos empresarios, sobre muchos políticos. Ella sabe secretos, los secretos más oscuros de todos en la Unión Europea. Obviamente esta es la mujer más protegida del mundo. No le van a presentar cargos formales. No importa cuando ves este video, no habrá ocurrido. Todos esperamos que sí. Espero incluso equivocarme. Porque de no ser así, estamos hablando de que la propia Fiscalía, las propias autoridades de la Unión Europea, no hacen su trabajo protegiendo a una persona que además de estar en un cargo público, que además de ser la encargada en este caso de la protección de los recursos de los ciudadanos de la Unión Europea, si hace algo mal, todos la van a proteger, todos la van a defender, no habrá justicia contra ella. ¿Cuántas cosas más no habrá hecho Ursula von der Leyen durante todo su tiempo a cargo de la Comisión Europea? Y muchos cargos más que ha tenido, y al mismo tiempo nunca será justicia. Este caso ha sido apoyado casualmente por los gobiernos de Polonia y Hungría. Ellos también han presentado quejas oficiales sobre el papel de Ursula von der Leyen en las negociaciones sobre las vacunas. Este medio político señaló que Varsovia tomó medidas para retirar la denuncia después de que el gobierno pro-Unión Europea del primer ministro Donald Tusk llegara al poder el año pasado. Estamos hablando de que la persona que llegó al poder en Polonia retira la demanda contra Ursula von der Leyen porque es su amigo. ¿Por qué el único que sigue presentando
estas demandas, porque el único que sigue presionando a las autoridades para que realmente se haga algo es Hungría, porque Víctor Orbán no se va a quedar sentado esperando a que Úrsula siga ganando millones y por supuesto el resto de los ciudadanos sigan sufriendo. Recordemos que al inicio de este año 2024 lo que querían los parlamentarios de la Unión Europea era aumentarse su sueldo, porque no les alcanzaba. Pero en comparación con el sueldo de cualquier ciudadano de la Unión Europea que hoy en día está sufriendo la escasez de alimentos, el incremento de los costos de los mismos, obviamente a ellos no les alcanza ni siquiera para comer. No les alcanza para comprar absolutamente nada. Lo hemos comentado en diversos videos porque la situación económica es complicada. Y estos políticos que solo llegan a trabajar de vez en cuando querían aumentarse el sueldo. Obvio, porque hay una inflación y ya no les alcanza para comprarse sus, digamos, sus objetos de valor. El New York Times informó por primera vez en el 2021 de que efectivamente había tenido lugar conversaciones privadas entre von der Leyen y Bourla antes de la firma del acuerdo sobre esta vacuna. También presentaron una demanda contra la Comisión Europea por negarse a revelar el contenido de los mensajes de texto desde el 2021. Estamos en el 2024. Obviamente esos mensajes fueron borrados. Desde el inicio se debió haber retirado el teléfono de la funcionaria e investigarlo. Porque si ya habría una declaración, una demanda de posible corrupción entre ella y este personaje, el director de la farmacéutica, se tenían que mover enseguida. Estamos hablando de que malversaron recursos mientras los ciudadanos europeos perdían la vida. Sin importar lo que diga Ursula von der Leyen para defenderse, porque quizás sea lo mismo que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y su abogado diciendo que la presidenta tiene relojes Rolex y tiene una pulsera Cartier de más de $50,000 porque tiene un enamorado, un fan que le da obsequios. Quizás la presidenta de la Comisión Europea también logró conseguir algún obsequio por parte del director de la farmacéutica Pfizer. Podría ser un obsequio. Un par de miles de millones de euros son un excelente obsequio. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.